Tres personas en la Biblia que nunca murieron. Número 1. Elías. Durante uno de los peores momentos en la historia de Israel, Dios llamó a Elías. En ese tiempo, el reino estaba bajo el gobierno de uno de los peores reyes, Acab. Elías, originario de Tisbe en Galaad, se destacó como uno de los profetas más importantes de Israel. Aunque no existe un libro dedicado exclusivamente a él, el libro de Reyes ofrece más detalles sobre su vida que sobre la de muchos reyes. Su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo convirtió en una figura muy conocida. Mientras que el rey Acab había transformado el liderazgo en algo que se apartaba del propósito divino para el pueblo de Israel, Elías representaba una autoridad alternativa. A diferencia de los líderes políticos y de la familia real, Elías tenía la capacidad de decir la verdad sin ser corrompido ni influenciado por el poder terrenal. Era un hombre valiente que se mantenía fiel a la verdad, independientemente de quien estuviera en el poder, y su misión estaba enmarcada en un reino con objetivos muy distintos. Elías parecía estar en la cúspide de las gestas heroicas y estaba a punto de evitar la muerte. Su partida sin muerte lo sitúa en una categoría excepcional. Aunque no se especifica cómo o cuándo ocurrió su partida, el contexto revela que Dios le había anunciado a Elías que su fin estaba cerca. Dios también comunicó esta noticia a los hijos de los profetas y a Eliseo, quien era tanto su cercano amigo como su sucesor elegido, como se detalla en 2 Reyes 2, 1, 12. Cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo se dirigían desde Gilgal. Era el último día de Elías en la tierra, cuando sería elevado en un torbellino. En hebreo, esto también puede interpretarse como una ráfaga o un movimiento amplio. Elías sería arrebatado y, en un instante, desaparecería de la tierra para estar en la presencia de Dios. Dios no solo le informó a Elías sobre lo que iba a suceder, sino también sobre el lugar donde ocurriría. Por eso, vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el Jordán. Al leer la narrativa, imagina la escena en 2 Reyes 2, 2-6, donde Elías le dice a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Eliseo contestó: te juro por la vida del Señor y por la tuya misma que no te dejaré. Así que bajaron a Betel. Al llegar a Betel, los discípulos de los profetas que estaban allí se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabías que el Señor se llevará a tu maestro hoy? Él respondió: sí, lo sé. No lo mencionen más. Luego, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo insistió: te juro por la vida del Señor y por la tuya misma que no te dejaré. Entonces, fueron a Jericó. Los discípulos de los profetas en Jericó se dirigieron a Eliseo y le dijeron: ¿sabías que el Señor se llevará a tu maestro hoy? Y él respondió de nuevo: sí, lo sé, no lo mencionen más. Más tarde, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió: te juro por la vida del Señor y por la tuya misma que no te dejaré. Así que continuaron juntos. Los discípulos de los profetas le hicieron la misma pregunta a Eliseo en Betel y en Jericó: ¿sabías que el Señor llevará a tu maestro hoy? Y Eliseo respondió de manera similar ambas veces: sí, lo sé. Ahora, por favor, no lo mencionen más. Gilgal fue el punto de partida. Según Josué 4, Gilgal era el lugar donde los israelitas acamparon después de cruzar el Jordán hacia Canaán. En la historia bíblica, fue el lugar donde se sintieron seguros antes de comenzar su conquista del territorio enemigo. Gilgal también fue el punto de partida para la última jornada de Elías. Su siguiente parada fue Betel, un lugar de oración que significa casa de Dios. Finalmente, Elías se dirigió al Jordán, que simbolizaba la muerte, tanto física como la muerte a su propia vida. Al llegar al Jordán, Eliseo le dijo a Elías, en su destino final terrestre: te juro por la vida del Señor que no te dejaré. Antes de continuar, no olvides dejar tu like si el video te está gustando, y suscríbete al canal para recibir los mejores consejos para atraer abundancia a tu vida. Continuemos. Desde Gilgal, Elías había intentado distanciarse de Eliseo. Creo que no buscaba deshacerse de Eliseo, sino más bien poner a prueba a su cercano compañero y futuro sucesor. Cuando los dos llegaron al Jordán,
la escena cambió drásticamente. En 2 Reyes 2, 7-10, se relata el evento milagroso. 50 discípulos de los profetas se colocaron a distancia para observar, y los 12 quedaron junto al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron permitiendo que cruzaran en seco. Tras cruzar, Elías le pidió a Eliseo que solicitara lo que quisiera antes de ser llevado. Eliseo pidió, por favor, quiero una doble porción de tu espíritu. Elías contestó, has solicitado algo complicado, no obstante, si logras ver cuando me sea quitado, entonces se cumplirá para ti. Pero si no me ves, no se dará así. Este evento guarda semejanza con el milagro que ocurrió siglos antes, cuando Dios dividió milagrosamente el Mar Rojo para permitir que Moisés y los israelitas cruzaran en seco. En esta ocasión, las aguas del Jordán también se partieron, permitiendo a Elías y Eliseo cruzar el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías se volvió hacia Eliseo y le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti antes de que me marche, antes de que el Señor me lleve de esta tierra? En 2 Reyes 2:11, mientras seguían caminando y conversando, un carro de fuego con caballos de fuego apareció de repente y se detuvo junto a ellos. Elías ascendió al cielo en un torbellino. Fue un momento impresionante, estaban caminando y hablando como amigos cercanos, sin que Elías estuviera predicando o profetizando. Fue simplemente un momento increíble entre dos amigos íntimos. En 2 Reyes 2, 12-15, Eliseo, al ver esto, exclamó, Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Y ya no volvió a ver a Elías. Luego rasgó sus ropas en señal de luto, tomó el manto de Elías que había caído, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Golpeó las aguas con el manto y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se separaron, permitiendo que Eliseo cruzara. Los discípulos de los profetas en Jericó, al verlo desde lejos, dijeron, el espíritu de Elías descansa sobre Eliseo. Se acercaron a él y se inclinaron en señal de respeto. La partida sin muerte de Elías se hizo evidente de inmediato. En el reino de Dios, no hay muerte definitiva. Cuando una persona de Dios muere, a menudo lo olvidamos. Eliseo es un ejemplo primordial de cómo Dios siempre tiene un plan. A lo largo de las eras, Dios ha tenido hombres y mujeres para continuar su obra. Él nunca se ha sentido desorientado preguntándose qué harán sus hijos tras su partida. Nuestro Creador es todopoderoso y siempre tiene recursos. Aunque Eliseo se sorprendió y quedó asombrado por un momento, no duró mucho. Se inclinó, tomó el manto del profeta, recordó las palabras de Elías y cruzó el Jordán de nuevo, reclamando el poder que ahora le pertenecía y comenzó su propio ministerio profético. A partir de ese momento, el plan de Dios siguió sin fallar, Elías se fue, y Eliseo tomó su lugar. Número 2. Enoc. La primera mención de Enoc se encuentra en Génesis capítulo 5. Es importante señalar que no debe confundirse con el Enoc hijo de Caín. Génesis 5:21 indica que cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén, quien, según la Biblia, es conocido como el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Al examinar las genealogías bíblicas, vemos que Enoc era el bisabuelo de Noé. En Judas 14, también se menciona a Enoc, el séptimo desde Adán, quien profetizó diciendo, «He aquí, el Señor viene con sus santas miríadas». Este versículo indica que Enoc profetizó sobre el juicio inminente de Dios contra los pecadores. Enoc vivió en una época de gran decadencia moral, en los días de Noé, y se destacó por su fiel comunión con Dios, a pesar de que muchos de sus contemporáneos solo estaban registrados por su nacimiento y descendencia. Enoc es como una bocanada de aire fresco, su testimonio, aunque breve, es profundo y significativo. Su caminar fiel con Dios y su posterior traslado al cielo ofrecen un ejemplo para muchas generaciones, enseñándonos a buscar una comunión íntima con Dios y a vivir con una perspectiva centrada en Él. Génesis 5, 18-24 revela que cuando Jared tenía 165 años, fue padre de Enoc. Jared vivió 800 años más después del nacimiento de Enoc y tuvo otros hijos e hijas, alcanzando una vida de 962 años antes de morir. Enoc, a los 65 años,
tuvo a Matusalén y continuó caminando en constante comunión con Dios durante 300 años más, también teniendo otros hijos e hijas. Así, la vida de Enoc sumó 365 años. Enoc vivió con un temor reverente y obediencia a Dios y, en lugar de morir, Dios lo llevó consigo. Este evento se considera el primer arrebatamiento, ya que Dios lo llevó directamente al cielo. La intensa comunión de Enoc con Dios pudo haber hecho que la presencia divina lo envolviera y lo llevase. Hebreos 11, 5-6 menciona a Enoc como un hombre de fe que agradó a Dios, y por su fe, fue arrebatado para no experimentar la muerte. No fue encontrado porque Dios se lo llevó. Antes de su ascensión, Enoc recibió un testimonio registrado de que había vivido en comunión con Dios y le había sido grato. La Escritura aclara que es imposible agradar a Dios sin fe, ya que quien se acerca a Él debe creer en su existencia y en su recompensa para aquellos que lo buscan sinceramente y con diligencia. Es reconfortante saber que Dios siempre se prepara de manera adecuada y generosa para cuidar de sus fieles, brindándoles protección y apoyo hasta que florezcan de manera extraordinaria. En Crónicas 16:9 se dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Aunque has actuado de manera imprudente, a partir de ahora enfrentarás conflictos. Mientras el Padre derrama su bondad para ayudarnos a crecer, lo que realmente desea de nosotros es una respuesta genuina y comprometida al amor que nos ofrece. Un tiempo ya ha llegado, y está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a tales personas para ser sus adoradores. Dios es espíritu, la fuente de vida aún no visible para los seres humanos, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 23-24. Dios siempre está buscando fieles y leales que vivan completamente para Él, ya que estos son los canales a través de los cuales puede manifestar su gloria. Según las Escrituras, Enoc no compartió el destino de Adán y sus descendientes, él no murió. Enoc se utiliza en el Nuevo Testamento como un ejemplo de arrebatamiento. Su traslación destaca la verdad bíblica de que hay una redención final para todos aquellos que colocan su fe en el Señor. Aunque la mayoría de los creyentes enfrentará la muerte física, el ejemplo de Enoc brinda la esperanza de que, al final, se triunfará sobre la muerte. Número 3. Cristianos en los últimos tiempos. Estamos entrando en la profecía registrada, que aún está por cumplirse según las Escrituras. Aunque no sabemos el momento exacto del regreso de Jesús, muchos, si no todos, experimentaremos las aflicciones de la muerte. Sin embargo, los cristianos en los últimos tiempos también vivirán un arrebatamiento. Es importante notar que en 1 Tesalonicenses 4, 13-18 se menciona que tanto los cristianos que han muerto como los que siguen vivos participarán en este evento. En Tesalonicenses 4, 13-18 se dice, no queremos que estén desinformados sobre los que han fallecido, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza más allá de esta vida. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, Dios traerá con él a los creyentes que durmieron en Jesús. Les decimos por la palabra del Señor que nosotros, los que estemos vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a aquellos que ya han muerto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y el toque de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los vivos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consuélense con estas palabras sobre el reencuentro con los creyentes que han muerto. De esta manera, en ambos casos, experimentaremos el arrebatamiento. Al igual que Enoc, los cristianos serán arrebatados al aire. Por lo tanto, la traducción de Enoc anticipa una generación de creyentes que no enfrentará la muerte. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento espiritual. Si estos consejos te han sido útiles y quieres recibir más abundancia y prosperidad a tu vida, te invito a suscribirte al canal y a seguir aprendiendo juntos en los próximos videos.